Yolanda Díaz, si no abre una polémica a la semana, no parece estar tranquila. Estos días presumía por tercera vez de haber conseguido ella misma tener un día histórico por aprobar la reducción de la jornada laboral. Insisto, tercera vez que presume de día histórico por aprobar la reducción de la jornada laboral, y eso que todavía no está aprobada. Lo único que se ha aprobado es un anteproyecto de ley de reducción de jornada laboral que tendrá que convalidar el Congreso si logra el Gobierno los votos necesarios para convalidarlo, y se aprobará, pero si se aprueba probablemente sea de una manera distinta a como ha salido ese anteproyecto del Consejo de Ministros. Es decir, que todavía, en el peor de los casos, la señora Yolanda Díaz podrá presumir otra vez más de ese día histórico de aprobación de la reducción de la jornada laboral. Pero esta polémica no es la única que ha acompañado a la señora Yolanda Díaz durante todos estos años en el Gobierno. Hoy les proponemos a todos ustedes hacer el ejercicio de recordar cómo desde 2020 la señora Yolanda Díaz ha estado desempeñándose en el Gobierno, no precisamente para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos ha traído el paso de Yolanda Díaz por el Gobierno? Bueno, pues aparte de multitud de polémicas, aparte de muchos dolores de cabeza para un tal Pablo Iglesias, que fue quien la aupó en el Gobierno cuando militaba en las filas de Podemos, la señora Yolanda Díaz, cuando incluso el señor Pablo Iglesias se planteaba a Yolanda Díaz como posible sustituta en el liderazgo de Podemos. Bueno, pues bien, la señora Yolanda Díaz no solo ha traicionado durante estos años a Pablo Iglesias, sino que se ha convertido en una de las principales enemigas del líder de Podemos. Ha sacado su propio partido, Sumar, y desde Sumar también ha continuado en el Gobierno en coalición. Primero fue con Podemos, luego con Sumar. Desde 2020 ostenta el cargo de ministra de Trabajo, desde 2021 de vicepresidenta del Gobierno en distintas órdenes, segunda, tercera, cuarta, insisto, vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué nos ha traído el paso de Yolanda Díaz por el Gobierno? Bueno, pues vamos a repasar muchos de esos capítulos. Yolanda Díaz fue la que aprobó aquello de los ERTE por fuerza mayor durante la pandemia, después de, y esto es lo importante, obligar a cerrar a todas las empresas de España. Obligar a cerrar, a echar el cierre a numerosos, por no decir a todos, los negocios a pie de calle que atendían a la gente, al público, y expulsar a cientos de miles de personas al paro. Para que no hubiera paro, lo que hizo fue aprobar estos ERTE de fuerza mayor que ya existían, pero que se habilitaron como fórmula para poder despedir a mucha gente sin tener que terminar de contarlos en las cifras del paro, porque esa era la argucia. Tanto es así que en un momento determinado llegó a presumir desde el Ministerio de Trabajo, y las pruebas están ahí, porque ahí están los tuits y las declaraciones, llegó a presumir la señora Yolanda Díaz durante la pandemia de que la Seguridad Social estaba pagando cerca de 6 millones de subsidios por desempleo. 6 millones, señores, de parados en España. Una auténtica barbaridad después de la auténtica barbaridad que hizo el Gobierno cerrando todos los negocios en nuestro país. Pero no queda aquí la cosa, de que después de aquellos ERTE, que no era capaz de explicar la señora Yolanda Díaz porque ni siquiera sabía muy bien cómo funcionaban, luego recordaremos aquel momento, bueno, pues otro de los caballos de batalla que ha tomado ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Desde 2020 hasta ahora lo ha subido en un 25%. Una auténtica barbaridad que lo que ha supuesto ha sido un incremento brutal de los costes de contratación para las empresas en España. Pero no solamente el salario mínimo interprofesional, suya es la reforma laboral de 2022, una reforma laboral que en esencia, y para hacerles a ustedes el resumen, de lo que se trató fue de eliminar esto de los empleos temporales y cambiarles el nombre por fijos discontinuos, y además meter ahí que cuando eres un fijo discontinuo y estás en inactividad, es decir, parado, pues también vas a salir de las cifras de desempleo. Una reforma laboral que le dio a España el dudoso honor de tener un asterisco en las medidas internacionales de Eurostat, porque cuando España ofrece sus cifras no son homologables con la del resto de países de la Unión Europea, porque no reflejan con exactitud cuál es la salud
salud del mercado laboral en España. Bueno, estas son solo algunas de las grandes hazañas de la señora Yolanda Díaz en el gobierno durante estos años, y que en esencia lo que ha conseguido no ha sido mejorar la vida de los españoles, sino dificultar el acceso al trabajo a los españoles que en España tratan de salir de una situación de desempleo o de precariedad. Algo que vamos a analizar en profundidad en el día de hoy con un formato distinto que estrenamos en Con ánimo de lucro, pero antes déjenme que salude a Beatriz García y echemos un vistazo a lo que trae la portada de Libre Mercado.